Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde estamos contando las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. Hoy tenemos una invitada muy especial, a Fabiola Herrera, que es subgerente de Sistemas e Innovación Tecnológica del Banco Central de la República Dominicana. Gracias a todos por regalarnos nueva vez de su tiempo y recuerden que nos pueden dar follow en la plataforma en la cual nos escuchan y así como seguirnos en nuestra cuenta de Instagram de Dominicans in Tech. Vamos arriba, señores. Bienvenidos a Dominicans in Tech, el episodio número 28. Aquí estamos con nuestra amiga y colega Fabiola Herrera del Banco Central de la República Dominicana, al igual que con Michelle Aybar, nuestra co-host, presidenta del capítulo dominicano de Dominicans in Tech, y Dion Baez. in Tech, pero está bien. Y Dion Baez, que es gerente de artistas en YouTube. ¿Cómo están, amigos? Súper bien. Yo en la oficina aquí. Ya de regreso. Por fin vemos a Dion en la oficina. Y con ropa que no es de tipo vacaciones, ¿verdad? Con ropa sin figurita. Sí, y la camisa de diferente color del Jonathan, que siempre tenemos azul. Exactamente. Bueno, señores. Fabiola, un gusto tenerte aquí. Gracias por sacar de tu tiempo. Sabemos que tú tienes una agenda muy complicada y para nosotros muy valioso tenerte a ti aquí porque muchas de las escuchas preguntan, ¿y quién que maneja los temas de fintech en República Dominicana? Así que, señores, hoy la tenemos aquí. Bueno, gracias para ustedes. Para mí es un placer compartir y conversar y quién sabe soñar un poquito para el futuro de la tecnología en nuestro país. Así que vamos arriba. Qué Muy bueno. lindo. Yo voy a leer una breve reseña de Fabiola y después arrancamos directamente con la entrevista. Como les mencioné, Fabiola es la subgerente de Sistemas e Innovación Tecnológica del Banco Central, cosa que ella lleva ya 16 años en el Banco Central. Fabiola también es regente. No, perdóname, 27 años. 27. Tienes que actualizar tu LinkedIn, Fabiola. Bueno. Es que el LinkedIn hizo un break y no suma, pero yo entré en el 96, finales del 95. Excelente. Además de eso, Fabiola es gerente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en INTEC, y ella es licenciada de Matemáticas de la Universidad Pedro Enríquez Ureña en Santo Domingo, también conocido como la UNFU. Fabiola, como te dije, para nosotros es un verdadero gusto y ojalá que las escuchas puedan conocerte también como ya nosotros te conocemos, que siempre somos, yo creo que las conversaciones con amigos ya se dan a más siempre en el podcast, o sea que qué contentos estamos de tenerte. Igual. Fabiola, nosotros arrancamos siempre los episodios sacándole la dominicanidad a todo el mundo. Nos encanta que nos cuentan, a veces son emigrantes que vienen de segunda generación y nos cuentan de qué parte de República Dominicana vienen sus padres o a veces hasta sus abuelos. O sea que cuéntanos primero quién es Fabiola Herrera y de dónde viene en República Dominicana. A Jonathan le gusta cuando vienen de Puerto Plata, o sea que si tiene aunque sea un tío de allá, lo puede mencionar. Vamos a chancear. Bien. Fabiola Herrera, yo nací en Santo Domingo hace un tiempito. Mis padres son vanilejos los dos. Mi papá es ingeniero, mi mamá maestra. Mis abuelos vanilejos de los dos lados también. Soy escogidista. Es importante que lo menciones. Yo sé que eso hay que decirlo porque eso es dominicanidad. Nací y pasé mis primeros años aquí en Santo Domingo. En esa época se usaba mucho colegio de hembra y colegio de varones. Pues yo fui a un colegio mixto. Mis padres tenían como esa mentalidad moderna y era prácticamente un experimento en Santo Domingo. Se llamó el Instituto Escuela y era la década de los 60. Después de eso, mi papá como ingeniero fue a trabajar en Bonao, cerca de Puerto Plata. De camino a Puerto Plata. En la Falcon Beach. Y entonces ahí tuve la oportunidad, ahí se me abrió un mundo completamente distinto a lo que yo conocía en Santo Domingo y marcó mi personalidad y mis perspectivas de la vida. ¿Por qué? Porque en la Falcon Bridge se formó un pequeño ecosistema donde habían personas de muchas nacionalidades. Como era una empresa minera, trajo
ingenieros de Suecia, de Noruega, de Canadá, de Chile, de Perú, de Colombia. Y entonces teníamos una escuela para nosotros donde recibíamos la educación en inglés y en español. Era también un colegio mixto y era un colegio canadiense. Entonces, el nivel de educación que yo pude tener en ese colegio es tal vez lo mejor que me pudo haber pasado, porque en ese colegio a mí me enseñaron a pensar. Cuando me regresé a Santo Domingo, habían varias opciones de universidades, básicamente la UAS, la Pucamaima en Santiago y la UNFU en Santo Domingo. Apliqué a la UNFU y yo quería ser maestra, y en esa época era por formularios y códigos de carrera. Cuando publicaron en el periódico la lista de los aceptados, yo no estaba, y eso fue un drama en mi familia. ¿Qué pasó? No aceptaron a Fabiola, pero si se graduó con honores del colegio, ¿cómo es posible? Cogimos el carro, la carretera Duarte de antes, estábamos hablando del año 1980, y vinimos a la UNFO. Que fue un error, pero que entonces ya esa carrera está llena, solamente quedan 2 carreras donde hay cupo. ¿Cuáles son? Matemáticas y física. Y yo dije, bueno, pues me voy con matemáticas. Así fue. Wow. Yo no sabía, en esa época no había computadoras, o sea, estamos hablando del 1980. No era un tema de conversación normal hablar de informática, el término no existía como tal. Entonces empecé a estudiar matemáticas, era una carrera donde éramos 9 personas probablemente, tal vez en todos los semestres, y al cabo de 2 años y pico la cerraron. Yo terminé el grado técnico en matemáticas, pero eso continuó enseñándome a pensar. Sí, claro. O sea, toda la matemática que yo di ahí, toda la lógica. Nosotros hicimos diseño de compiladores, o sea, nosotros diseñamos lenguajes, programé en Assembler, nos metimos dentro de la máquina, y esto me ha dado un insight que hoy en día, 40 años después, todavía me es útil. ¿Por qué? Porque no es solamente usar la informática, es saber lo que está pasando dentro, o sea, entender cómo operan los bits y los bytes, los circuitos. Entonces, eso me enseñó esa carrera. Terminé los 2 grados técnicos y después la licenciatura en informática, que era el nombre. He hecho infinidad de cursos, talleres, diplomados, maestría después, todos alrededor de la tecnología, alrededor de proyectos. Y el último, cual me siento muy orgullosa, es que tuve la oportunidad en la pandemia de estudiar en el MIT y hacer un programa de transformación digital, del cual me voy a graduar físicamente en julio allá en Boston. Y eso para mí fue un gran logro. ¿Por qué? Porque mi sueño, al salir del bachillerato, todos mis amigos que eran de todas partes del mundo se fueron, yo me quedé. ¿Y por qué? Porque mis padres entendieron que yo no iba a vivir fuera en esa época, imagínense, sola, no había celulares, no había forma de comunicarse, aún con beca en una universidad en Estados Unidos, que no, y que no, y que no. Y ese fue, a lo largo de estos 40 años, eso fue una tarea pendiente en mi checklist, irme a estudiar fuera. Entonces tuve esa oportunidad con la pandemia y me dio trabajo, pero lo logré, y la graduación es ahora en julio. Entonces yo pienso que cuando uno tiene esos pendientes, uno tiene que, no importa la edad, tratar de lograrlos. Qué interesante. Para mí, mi pendiente era graduarme del MIT, y lo logré. Wow. Yo quería estudiar temas de cohetes y todas esas cosas, pero yo soñaba con trabajar en la NASA, pero hice mi curso en transformación digital y voy a seguir estudiando. O sea, nunca se deja de estudiar. Qué bueno. Yo creo que tú eres la segunda persona que entrevistamos, Fabiola, que viene de ese clúster de Falcon Bridge, porque acuérdense que César Castro también tenía padres que trabajaban ahí, se crió ahí en Bonao, contó la historia así como tú la contaste, que era una escuela canadiense. Yo me imagino que las amistades, por ser algo tan diverso, con muchos extranjeros, era como tú acabas de decir, muchos se fueron, porque quizá el paso de sus padres era temporero, por acá, pasajero, y después obviamente cada quien coge su rumbo.
Sí, pero y creo que fue una niñez diferente a la que quizás algunos vivimos. Yo tengo también una amiga que vivió allá y ella me contaba que era como una comunidad cerrada y que ustedes podían, o sea, las personas que tuve en el colegio era las que tuve en la tarde, que eso es algo que es muy lindo y que te va construyendo como no sé, valor de hacer buenas relaciones y demás. Mira, las casas no tenían verjas Oye, eso. y íbamos a la escuela en bicicleta o a pie. Y la biblioteca era el lugar de encuentro, o sea, se leía mucho. Bonao en esa época hacía frío. Era un clima que invitaba a esas cosas, a sentarse de noche en la acera, a contar historias. No Qué había lindo. internet, no había celular, eran otros tiempos. En la parte final de la historia, en Santo Domingo, empecé a trabajar luego paralelamente con los estudios en Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Fue mi primer trabajo. Yo salía de la universidad e iba para allá y amanecíamos. Yo era programadora, compilando los programas de noche porque de día no se podía hacer porque el sistema era compartido. Andando el tiempo, conocí a mi esposo, estamos casados 30 y pico largo de años después, tenemos 3 hijos, los cuales todos son parte de la diáspora. Tengo una en Nueva York que trabaja con artistas y media, una hija economista que vive en Londres, y un hijo que estudió finanzas que vive en Montreal. O sea que mis 3 hijos son de la diáspora, pero también mantienen muy fuertes vínculos con nosotros y con su país. Qué interesante, yo no me sabía esa parte de Fabiola. Tú tienes las vacaciones ya planificadas, uno o el otro y la otra. Se encuentran en el medio, quizá. Mira, No, es así. Esos son mis destinos. Pero no son malos, no son malos. Ya Nueva York, No, Montreal y Londres. Fabiola, yo tengo una pregunta. Tú contaste que cuando tú te querías ir a vivir fuera, pues tú en ese momento no te dejaron. Me imagino que era por el hecho de que tú eras una mujer de irse a vivir fuera sola. exacto. Yo sé que eran otros tiempos y hemos ido evolucionando un poco, pero ¿cómo tú ves ese hecho hoy? ¿O cómo tú lo concilias con lo que tú sabes hoy? Mira, durante mucho tiempo eso fue como una espinita que uno tenía como Mm, clavada, porque yo decía, óyeme, lo que yo hubiera podido llegar a hacer, mira cómo uno piensa, lo que yo hubiera podido llegar a hacer si yo hubiera podido ir a estudiar fuera. Y después un día dije, mira, yo voy a hacer lo que tengo que hacer aquí. exacto. Y empecé o sea, me empoderé de los proyectos, de las cosas, y decidí hacerlo todo con entusiasmo, soltar ese dolor, y muchos años después me llegó la oportunidad, porque las cosas llegan cuando han de llegar si uno no las olvida. Entonces yo siempre lo tenía como tarea pendiente. Mis 2 hijas estudiaron fuera. Una se fue a los 17 años, la otra se fue después de hacer una carrera aquí a los 21, y nosotros no tuvimos ningún inconveniente. Claro, hay FaceTime, está WhatsApp, está toda la comunicación del mundo que en aquel momento, y tal vez para unos padres que veían tal vez peligros, tú sabes, en lo desconocido, yo pienso que se ha evolucionado muchísimo. Yo pienso que se ha evolucionado muchísimo. Gracias a Dios, las mujeres hoy, igual que los hombres, tienen las mismas oportunidades de estudiar fuera. O Tal sea cual. que me alegro que se haya superado esa situación, y al final todo, uno está donde tiene que estar. Es Yo creo así. mucho en que uno no debe, esto es como el juego de los bloques. Si ustedes no sé si lo han jugado, el juego de los bloques, tú piensas, déjame buscar el que va aquí, pero no, tú tienes que aprovechar para con lo que te sale, eliminar la mayor cantidad de bloques posibles y Ujú. no concentrarse en el que tú quieres. Ujú. Ese llegará, pero tú puedes lograr el objetivo con las piezas que tienes. Entonces yo pienso que eso es lo que yo he podido conciliar y hacer las paces en mi vida con las piezas que me han dado, ir armando el rompecabezas de mi vida profesional y de mi carrera, en la medida en que van llegando. Claro, Qué el que lindo. vive con el what if, yo creo que a veces si no se frustra porque obviamente no está enfocado ni lo que viene ni dónde está, sino en lo que pudo haber sido. Sí. Yo te entiendo perfectamente con eso. Una pregunta, Fabiola. Tú dijiste que había 9 personas
estudiando matemáticas cuando tú entraste en la UNFU. Eran 9 mujeres, 5 mujeres, 4 hombres. Éramos 9 nerdos. Eran 9 nerdos. Éramos 9 nerdos, de los cuales habíamos como 3 mujeres y 6 hombres, algo así, en esa promoción. Okay. Tú sabes que en la UNFU a veces uno se coge clase con diferentes promociones y como era una carrera tan pequeña, pero tuve el honor de recibir clases de profesores brillantes, que son de los maestros de la informática en nuestro país. Mira, Wilfrido Fiallo, Manzano, Arseno, Alcedo, todos esos uno lo llamaba como por los apellidos y eran gente incluso que había estudiado en Rusia en ese momento matemáticas. Y esos eran los profesores. Renato González, que me dio todas las estadísticas, que después fue mi jefe en el Banco Central. César Portes, que fue quien me consiguió mi primer trabajo en Asociación Popular, y así sucesivamente. Es decir, era un ecosistema cerrado. Yo me acuerdo, y esto es una anécdota, que en la carrera quedaba en el piso 3 del edificio 2, del edificio 3, que era el primero en la UNFU, después de arquitectura, y uno tenía que desfilar por el pasillo de derecho. Entonces, todos nosotros, ratones de biblioteca, ¿verdad? Nerdos, literal, pasando por este pasillo con toda esta gente bien puesta, porque son la gente que estudia derecho. Y nosotros nos sentíamos como tan extraterrestres en ese mundo. Pero, y teníamos que pasar por ahí obligado, no había otra forma de subir a las aulas nuestras. Y eso era todos los días. Nosotros decíamos, ya después que surgió la película esta, Game of Thrones, ¿ustedes se acuerdan? Walk of Shame. Claro, shame. Nosotros dijimos, pero ese era el pasillo por el que nosotros hace 30 años pasábamos. Fabiola, y cuéntanos entonces de tus primeros empleos después de haberte graduado de la universidad. Entiendo que tú tuviste una parada en Banco Central, después una pausa, y por eso que el LinkedIn nos suma bien. Pero cuéntanos de esos empleos. Mira, mi primer trabajo fue como documentadora en Asociación Popular. ¿Qué quiere decir documentadora? Quiere decir tomar todas las hojas donde se codificaban los programas y traducir eso a diagramas de flujo para que se entendiera cuál era el proceso que ese programa iba a ejecutar. Después pasé a ser programadora o codificadora, como le llaman ahora, y después fui analista de sistemas y finalmente mi último puesto en la asociación fue administradora de sistemas. ¿Qué sistemas teníamos allá? Bueno, nosotros teníamos allá un UNIVAC 9480 y después teníamos la siguiente versión de UNIVAC, pero que era un poquito más avanzado. Yo recuerdo las primeras pantallas que yo vi de PC, porque no habían PC. Empezaban 80 libras. Tú programabas y el programa era un deck de tarjetas. Entonces, y lo poníamos en unas cajitas alargadas y ese era el programa. Y el programa se compilaba y producía un código fuente. Y eso tú lo ejecutabas con un job que decía dónde estaban los archivos que ese programa al ejecutarse iba a acceder. Que podían ser discos que tú los sacabas como si fuera una lavadora o cintas magnéticas o tarjetas también. Qué interesante. Entonces, ¿puedo hacer una pausa ahí? Michelle. Yo tengo una foto en mi cabeza y no sé si estoy correcta. Yo no tengo la menor idea de qué está hablando, pero suena súper interesante como ver si aparecen aparatos así o si se pueden construir para entender de dónde vienen las cosas. Claro. Los niños nosotros tenemos aquí guardado dos en el Banco Central, que son muy, muy antiguos. Y no sé si esos de la Asociación Popular aún se conservan, pero esos sistemas, esos computadores ocupaban un piso entero. Eran en los sótanos con sistemas de enfriamiento subterráneo, esos pisos elevados, y el aire salía de abajo. Y era en los sótanos, porque había que mantener el control de humedad y el frío, porque se calentaban los circuitos. Si tú le abrías una de las puertas de las cajas del computador, tú podías ver los circuitos encendiéndose y apagándose, o sea, literal, los bits y los bytes, tú los veías en movimiento en esa época. O sea, que había un movimiento físico, realmente, cuando tú estabas programando. ¡Wow! Era como un piano, la tecla.
Claro, pues no Sí, estaba sí. la interfase que ahora es la computadora. En aquel O momento sea, era la todo. pantalla del operador era papel. O sea, ahí se iban, tú Wow, tecleabas, un teclado, y lo que salía, tú ibas imprimiendo en papel, se gastaban una cantidad monstruosa de papel. qué locura. Vamos a conseguir fotos de eso. Yo estoy como que No había increíble. celulares para hacer fotos en esa O época. sea, que tú ahora ves a la gente programando y tú dices, "Pss, es una papita comparado con lo que yo viví". Claro, ahora es solamente fill in the blanks. O sea, Exacto, porque te ayuda además. Exacto. sí. O sea, se tiene, antes era, y cuando no ni siquiera existía el concepto de base de datos que existe ahora. O sea, ese concepto de base de datos no existía en esa época. Era todo en archivos distribuidos, tal vez indexados, tal vez no, pero era todo un tema y era un trabajo muy artesanal, muy de carpintería. Por Ujú. eso hoy en día yo digo, pero esto es maravilloso. Cuando yo hice el curso ahora en el MIT, yo programé en la nube, con contenedores. O sea, tú dices, pero ¿y esto? O sea, es como, o sea, el concepto, los conceptos que manejamos hoy en tecnología, en computación, en codificación, en esa época ni se soñaba que existieran. Claro. Yo Wow. recuerdo cuando Windows llegó, antes no había Windows. No. Entonces, era también, o sea, las computadoras en las casas, era todo rudimentario, tú las conectabas a la televisión. ¿Ustedes se acuerdan de la Commodore 64? ¿Ustedes oyeron Yo hablar no. de eso? Yo sí me sé el No, nombre. Sí me sé el nombre, Ajá, pero. no te delates así, somos sí. jóvenes aquí. Ay. Sí. No, pero está bien, o sea, eso es la historia y es bonita y ojalá será, ustedes saben qué máquinas son esas, ustedes vieron la película esta de las tres mujeres de la NASA que Sí, programaron para ese tipo de computador, eso era con lo que yo empecé a trabajar aquí, que evidentemente aquí llegó 20 años después que en Estados Unidos. ya. Entonces, después de ahí, estuve un tiempo diseñando sistemas para APAP en lo que yo tenía mis niños y entré al Banco Central en el año, me contactaron a finales del 95 y entré en enero del 96. ¿A qué, a qué vine? En ese momento ya mis hijos, el último había entrado a la escuela y yo quería volver a trabajar. En la Asociación Popular me estaban esperando. Tenía otra opción también de trabajo en otra empresa, pero me dijeron aquí en el Banco Central que era con Renato y que Ricardo Fiallo, que era hijo de mi profesor favorito, asesor de tesis, Wilfrido Fiallo, también iba a entrar junto conmigo, que habíamos cogido materias. Y yo dije, sí, y empecé aquí con 18,000 pesos Wow. en el 1996. Pero Eso, algo que se me queda de todo lo que tú dices era, estabas muy solicitada y es algo que sigue siendo real. O sea, que hoy en día, pues las carreras de tecnología o las personas que estudien ingeniería de sistemas o diseño en sistemas, tienen como casi que un trabajo asegurado. Sin embargo, no muchas mujeres entran en estas carreras. por el temor que nos han inculcado desde niñas a las matemáticas. Mm. Y eso es algo que me indigna y que yo quisiera que hiciéramos algo para romper esa falsa percepción. El cerebro de las mujeres es tanto o más amueblado que el de los hombres que trabajan tecnología. Tenemos habilidades que ellos no tienen. Ellos tienen otras que nos complementan, pero yo creo que estamos perfectamente capacitadas para trabajar esto y para Totalmente. hacerlo muy bien. Entonces, ¿por qué no hay más? Si tú tienes el trabajo asegurado, si tú vas a crecer, vas a hacer una carrera en esto. Ujú. Entonces, necesitamos cambiar esos patrones que nos inculcan desde niñas en nuestras casas. O sea, las niñas podemos armar legos. A mí me encantan los legos, me También. encantan los rompecabezas, me encantan los juegos espaciales. Sí, yo también jugaba con muñecas, claro que sí, Ujú. pero hoy se tiende a que la niña el tema de los juguetes, yo pienso que es la raíz de todo, Yo estoy de y los acuerdo. padres, Ujú. y los padres. Entonces, ¿por qué al varón le regalan un Lego y a la niña una muñeca? La niña quiere jugar con el Lego también y perfectamente puede hacerlo. Mis hijos se educaron en Montessori y Montessori es en esto completamente universal. Todos tienen acceso a los mismos materiales. No hay esta división. El problema entonces, si en la escuela no lo es en la casa. Claro. Es la cultura. Y mientras más bajamos en la escala social, es peor el problema.
Correcto. Por eso yo creo que Girls in Tech está haciendo una labor importante para llevar esto a estos sectores marginales, porque también es una oportunidad para salir de la marginalidad para las niñas. O sea, romper el tabú de que la matemática es asunto de hombre, la ingeniería es asunto de hombre. No, es de todos. Totalmente. Todos podemos tener acceso a esas carreras y todos podemos hacerlo bien. Y ya hay data, digo, siempre ha habido, pero la data de las pruebas nacionales demuestra que las mujeres le va igual, si no mejor, en las matemáticas que a los hombres. O sea que, como tú dices, es un tema de percepción por parte de la mujer de lo que implica estudiar una de estas carreras. Y yo creo que sí, en el Montessori son así, pero creo que hay muchos colegios donde el profesorado a veces no necesariamente ayuda a que eso cambie. Y yo siempre comento que también que es en la casa que comienza y llevar a tus niñas que llegue a la tienda de juguetes y elija a ella que le gusta, en vez de decirle, ok, esto es lo que a ti te toca, tú sabes. No sé, eso estoy totalmente de acuerdo. Mi hija siempre me pide Lego. ¿Es verdad? Sí. Yo vi que tu hija es una pro en Monopolio. Eso sí vi. Ahí el papá sí la impulsa. Exacto. A hacer negocio. Sí. Que ella te dijo de que tú dijiste, yo soy tu enemigo. Tú no eres mi enemigo, tú eres mi papá. Ay, Dios. Pero bueno, Fabiola, cuéntanos, llegaste a Banco Central y ahí duraste. Llegué con Renato, sí, con Renato González, que era el director en ese momento, nuevo también, y ese día, bueno, cuando llegué, la primera función que asumí fue en normas y estándares informáticos. Él entendió, y creo que tenía toda la razón en ese momento, que era un punto en el tiempo en el cual tú necesitas tener estándares. En una institución tan grande como esta, programar no es a lo loco y no es cada quien como quiere. Entonces, yo desarrollé el primer manual de normas y estándares informáticos para desarrollar. Entonces, esto me llevó al siguiente puesto que ocupé, que fue directora de organización y normas y procedimientos, que queda dentro de sistemas y tecnología. Fui subdirectora de normas con Renato como director de sistemas. ¿Qué se hacía ahí? Tú dirás, bueno, esa es la oportunidad de tú eficientizar procesos, es la oportunidad de tú entender los flujos de una organización, es la oportunidad de tú definir roles y niveles y estructuras que vayan a perdurar en el tiempo y que sean eficientes. Entonces, estuve ahí hasta el 2003, después de la crisis de Baninter, y entonces ahí me contrató el BID como consultora nacional en el proyecto de reforma y modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas. Mira qué interesante. Entonces, como consultora del BID allá, mi rol era ser la cara dominicana de los consultores, que eran en su mayoría extranjeros, y hacer ese link con el personal, con los legisladores, de todo lo que era el programa de reforma y modernización. A mí me tocó explicar todo el reglamento interno, los procedimientos, ver la estructura. Eso fue un programa muy ambicioso porque toda esa parte nueva del Congreso que está detrás, eso se hizo bajo ese programa. O sea, que era un programa que tenía muchos componentes y a mí me tocó el componente humano. Ahí tuve la oportunidad de hacer las relaciones que hasta el día de hoy se mantienen con personas que o trabajaban allá o fueron legisladores, son todavía legisladores, y con los cuales mantenemos una linda relación de amistad. Cuando el gobernador volvió aquí al Banco Central, me trajo de nuevo, tuve que terminar porque era el contrato, y volví al Banco Central a trabajar directamente con el gobernador Valdés Albizu en el año 2005. Ese era el año después de la crisis, ese era el año donde había que arreglar el mundo de todo lo que había pasado aquí. Entonces se aprueba en el Congreso un gran préstamo del Banco Mundial para la reforma del sistema financiero, y eran como 12 componentes. Uno de esos componentes decía, reforma del sistema de pagos. Uh-huh. ¿Qué es el sistema de pagos? O sea, nadie sabía lo que era el sistema de pagos. La idea más cercana a eso era cheques. Yo estaba como asesora informática del gobernador, y un día me llaman y me dicen, mira que hay este componente, y nosotros entendemos que eres tú que tienes que asumirlo.
porque ya yo venía del PMI, ya yo tenía idea de proyectos y tal. ¿Qué tú sabes de sistema de pagos? Digo yo, absolutamente nada, pero yo aprendo rápido. Y ahí fue el salto de tecnología a operaciones, prácticamente, porque sistema de pagos es, vamos a decir, una disciplina nueva, payment systems. Esto es un híbrido entre las operaciones de pagos de las personas y de las entidades financieras más tecnología. Y el proyecto de reforma tenía 3 grandes componentes: un componente legal. Evidentemente aquí no había un marco jurídico para tú operar un sistema de pago, salvo un artículo, el artículo 27 en la Ley Monetaria y Financiera. Entonces vinieron consultores, se armaron reglamentos, instructivos, todo eso. Ese fue el primer componente. Y esto es, haciendo un very long story short, después en la parte operacional de cómo iba a funcionar todo esto, y la parte tecnológica, que era implementar un sistema de liquidación bruta en tiempo real, que es un software, pero había que comprar servidores, había que comprar el software, había que implementarlo, había que crear todos los interfaces, había que conectar a todas las entidades nacionales a este sistema, que Wow, es sí. el corazón Y del sistema tenían, de pago. perdón que te interrumpa, ¿cómo fue? O sea, había que conectarlo a todo. Todos usaban el mismo lenguaje. O sea, ¿cómo fue ese proceso de conectar? Porque son diferentes entidades que posiblemente usan, no sé, otro software en un lenguaje completamente distinto. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, nosotros elegimos la forma más fácil de hacerlo, que es Swift, el sistema de mensajería Swift, como lo que iba a cursar por el sistema, porque es un sistema transaccional. Lo que pasan por ahí son instrucciones de pago, ¿verdad? Entonces, los bancos grandes todos eran Swift, y para los pequeños creamos una red privada, una VPN, donde se emula el formato de la mensajería Swift, cosa de que se puedan hablar entre sí y sean interoperables, los no Swift y los Swift, y todos enviar y recibir pagos en tiempo real. Fue un proyecto muy, muy retador. Empezó oficialmente en el 2006 y terminó, o sea, lo lanzamos, we went live en abril del 2008. Nosotros, República Dominicana tiene un sistema de pagos en tiempo real desde abril del 2008. Por eso, Claro, ajá, por eso dime. es que hoy en día podemos hacer transferencia de un banco a otro. O sea, esa fue la base de ese Esa trabajo. es, Esa esa es. es la base. O sea, Qué bueno que tú nosotros lo estás empezamos contando. solamente en la fase 1, interconectamos bancos. Y esto a mí me gusta mucho trabajar por fases. O sea, uno visualiza lo que va a ser allá a futuro, pero tú no puedes llegar a eso, querer hacerlo todo junto, porque eso es una receta para el fracaso de los proyectos. En todos los proyectos uno tiene que hacer fases. Y la primera fase de eso fue implementar ese sistema, interconectarlo con los bancos. Al principio hubo mucho, eh, ¿qué te digo? En esa época los bancos, la gente salía de los bancos a las 10 de la noche, porque había que cuadrar. Este sistema cerraba a las 5. Cerraba porque cerraba, lo cual obligó a todas las áreas de tesorería de todos los bancos a cuadrar y conciliar todo antes de esa hora. Y eso fue un reto, porque muchísimos bancos llamaban después de que el sistema había cerrado: no, que a mí me faltó hacer una operación, que me faltó el overnight, que me El faltó tal cosa. dominicano clásico. Y llamaban a las autoridades mías, o sea, a los jefes, y yo decía: no, pero que yo no puedo hacer nada. O sea, yo lo puedo abrir, pero va a abrir con fecha de mañana. Entonces, no sé. Hasta que eso fueron los primeros meses de ajuste, hasta que eso se fue ya normalizando. Y de hecho, hoy, ¿qué te digo? Es la herramienta principal para las operaciones interbancarias y personales, como tú dices, pero además del mercado de valores. O sea, todas las operaciones del mercado de valores pasan por este sistema, y además todos los sistemas de pago privados liquidan, que son externos, liquidan al final en este sistema. ¿Por qué liquidan? ¿Qué quiere decir liquidan? En este sistema, el EBTR es como un gran contenedor donde están las cuentas en multimoneda de cada banco, todas las cuentas. Cuando tú haces un pago con una tarjeta, ese pago se refleja en principio en tu cuenta porque te lo debitan, pero todavía
la tienda donde tú compraste no lo ha recibido. Lo recibe luego del cierre, que lo hace la empresa, la marca de la tarjeta, y eso entonces viene aquí a Banco Central y en ese momento es que se le quita el dinero al banco emisor de la tarjeta y se le pone al banco del comercio donde tú hiciste la compra. Wow. Eso es lo que se conoce como liquidación y es lo que permite que un pago sea en firme y final. Sí, de principio a fin. Claro. La firmeza y la irrevocabilidad de los pagos fue uno de los principios universales del sistema de pago que quedaron consignados en nuestro reglamento. Entonces, y luego en un tratado de pago que firmamos con Centroamérica, porque también podemos hacer esos pagos con Centroamérica. Nosotros linkeamos todos los sistemas LBTR de los bancos centrales de la región para que un cliente, desde su cuenta en su banco, pueda mandar dinero a un cliente de un banco en esos 6 países de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, todo eso se fue logrando poco a poco. Por fase, y la fase que ustedes viven y que ustedes perciben es la de los pagos al instante, que fue en el 2013, donde le dijimos a los bancos, pero miren bancos, ustedes tienen esa facilidad de enviarse pagos en tiempo real, pongan eso en los internet banking para que los clientes puedan aprovecharla. Y ahí fue donde nace pagos al instante, que está en todos los internet banking de los bancos. Te dan la opción de enviar pagos por ahí en tiempo real. Cuánta información importante que tú nos estás dando. Aquí el productor tiene la boca abierta y que, Fabiola es la arquitecta del día a día de nosotros. Sí, de todo lo que hacemos. Una pregunta, Fabiola. Me imagino que no en pagos al instante, pero dentro de todo ese proceso que tú mencionaste de liquidación, ¿entra alguna manualidad? ¿Entra alguna persona a cerrar o es totalmente automático? Hay horarios establecidos para los diferentes sistemas externos y ellos envían sus archivos y esos archivos, evidentemente, después de un proceso de validación, liquidan. Okay. O sea, nosotros tenemos operadores, pero en esencia el sistema abre y cierra sin mucha ayuda. Fabiola, yo quiero... la realidad es que tú acabas de hacer como que la antesala de que tú eres la persona con quien tenemos que hablar para todo lo que es la modernización de FinTech y todo eso, porque hay muchas que están desarrollando soluciones de pago, vamos a decir, de una forma moderna. Y yo quisiera que le dediquemos unos minutos para que tú le puedas contar a nuestras escuchas qué es el Hub de Innovación Financiera. Y por qué es importante en todo este ecosistema de pagos que sigue creciendo todos los días y modernizando. Mira, antes de hablarte del Hub, te quiero hablar de las FinTech. Cuando nosotros recibimos la primera FinTech, nosotros en el Banco Central y en sistema de pagos, que era, o sea, el sistema de pagos siempre fue el departamento de cara a las instituciones participantes, de cara a las nuevas figuras, a las innovaciones. Ese es sistema de pagos. Innovación hacia afuera, desde Banco Central, y cualquier mejora necesaria en la regulación se canaliza, se les orienta, se dice cómo hacerlo, porque al final eso es lo que queremos, que se eficientice todo el ecosistema de pago nacional, que entre nuevos jugadores y que se logre la meta más importante, no solamente del Banco Central, sino de nuestras autoridades presidenciales con la agenda digital, que es la inclusión financiera, que tú lo sabes, Jonathan, que eso es un gran objetivo. Entonces, para llegar a ese objetivo, la infraestructura tiene que estar on point, es decir, tiene que estar moderna, tiene que ser eficiente, tiene que ser amigable. Y todos los jugadores son los encargados de lograr esto. Entonces nosotros somos el regulador y somos el back office. Estamos aquí, le damos los servicios de liquidación central, le damos la regulación, le damos los estándares, ¿ok? Y los autorizamos a operar porque al final también el Banco Central es responsable de proteger a los usuarios. Entonces es un equilibrio que tenemos que hacer entre promover la innovación y apoyarla, pero a la vez preservar la estabilidad macroeconómica y la protección al consumidor. Entonces, en ese equilibrio es que uno se mantiene. Entonces, cuando empezaron a llegar estas empresas, que ni siquiera se llamaban FinTech en ese momento, hace más de 10 años,
nosotros los recibimos siempre y venían con sus ideas y cosas que querían hacer y había cosas que la regulación en ese momento no las permitía. Pero tampoco ellos tenían en ese momento muy claro qué era lo que ellos querían ser. No había una figura que los identificara en la regulación en ese momento. Pero vuelvo y te digo, tampoco tenían el capital, tampoco tenían los recursos Y el para... modelo de negocio, de cómo escalar, Exacto, ni nada de eso. eran ideas, llegaron muchas ideas. Claro, llegó un punto en que venían tanta gente que le dijimos, oigan lo que vamos a hacer, ustedes formen un gremio, porque nosotros no podemos estar todo el tiempo recibiéndolo ustedes y oyendo propuestas, muchas son similares. Hagan un gremio y ahí es que surge AdoFintech y nosotros vamos a tener un interlocutor, como tenemos los gremios de las entidades financieras como interlocutores. Entonces, ahí fue que surgió aquí en el Banco Central el germen de lo que es hoy AdoFintech. Entonces, en ese ecosistema están todas las empresas de jóvenes innovadores que quieren hacer transformaciones, que quieren ser parte de este ecosistema. Y eso se le ha facilitado últimamente con dos elementos. Un elemento es la nueva versión del reglamento que fue revisado integralmente, el reglamento del sistema de pagos, y crea varias figuras que estaban siendo muy solicitadas. Crea lo que se llaman entidades de pagos electrónicos y con una cuenta de pago electrónico. Entonces, esto, mucha gente desde hace tiempo decía, pero es que ustedes están creando la figura, existe, porque se llamaba tarjeta prepagada virtual, que todavía existe, estaba en el reglamento anterior y pasó a este. La tarjeta prepagada virtual no era más que eso, que una cuenta de pago electrónico, pero podía solamente ser emitida por una entidad financiera. Entonces, ya con esta figura nueva, esto le abre la puerta a las fintech para ser autorizadas por el Banco Central a operar como entidades de pago electrónico o EPES, como se le llama, con una cuenta de pago. También incluimos en la regulación una serie de figuras que estaban sueltas en el ecosistema, que sí sabíamos que existían, que sí teníamos contacto y comunicación con ellos, pero no las regulábamos directamente, que son los agregadores de pago, las administradoras de cajero automático, los propios administradores de sistema de pago, que eso sí estaba, las empresas de adquirencia, es decir, se incluyeron todas estas figuras en la regulación como proveedores de servicios de pagos, que es diferente, aunque algunos son lo mismo, de los participantes en el sistema de pagos. Entonces, nuestro sistema de pagos es un ecosistema rico, es complejo, pero está definido, está claro el rol de cada jugador y las redes a través de las cuales ellos se comunican y las reglas que tienen que cumplir también. O sea que todo eso está muy claro, que antes no lo estaba. Entonces, este reglamento nuevo tiene apenas un año. Wow. Y creo que ya tenemos solicitudes de estas nuevas figuras que ustedes van a ver en el mercado próximamente. Claro, como les digo, hay que mantener siempre ese equilibrio delicado, que es el rol nuestro que nos toca jugar. Entonces yo te dije que eran dos elementos. Uno es ese elemento que amplía la base de figuras que van a interactuar en el ecosistema de pagos nacional, y la otra es lo que tú preguntaste, el Hub de Innovación Financiera. HubIF RD está en las redes, HUBIF RD, HubIF RD, Hub de Innovación Financiera de la República Dominicana. Estamos buscando Ajá, estamos en vivo. Live. Sí. HubIF, búscalo en Instagram. Ya lo encontré. Y ahí te da el link. Y le vamos a poner el link a todo el mundo en los show notes para que la gente pueda darle también a seguir. Lo pueden seguir por ahí y pueden entrar directamente a HubIF RD. Es una página muy amigable. ¿Y cómo surge? Bueno, desde hace mucho tiempo se había estado debatiendo, antes de AdoFintech y después con AdoFintech, la necesidad de que existiera en República Dominicana un sandbox de innovación financiera, un sandbox regulatorio. Pero ¿qué es un sandbox, Fabiola? Un sandbox es un arenero, es un espacio virtual para pruebas donde los jugadores existentes y los nuevos
interactúan y testean nuevos productos y te da el feeling de que es la realidad, pero es un espacio paralelo para estas pruebas. Okay. Implementar un sandbox, claro, un sandbox donde los mismos sistemas que existen hoy en el mundo real, ahí se duplican y se replican, y además las reglas de juego de la regulación vigente están ahí también. Entonces, eso es muy costoso. Nosotros tenemos la experiencia de Inglaterra, que tiene su sandbox, y México, que tiene su sandbox. Pero tal vez porque la gente no entiende qué es el sandbox per se, no tienen ese uso intensivo. Nosotros conversando con asesores del Tesoro de los Estados Unidos sobre esto, ellos nos dijeron, miren, no se lancen directo a un sandbox. El paso previo es hacer un hub. El hub es este portal amigable donde va a servir como puerta de entrada y punto de contacto para todo ese universo de innovadores y de ideas que están fuera, entrar, poder hablar con sus reguladores y entender tanto el ecosistema como qué es lo que ellos quieren hacer y buscar el punto común a esto. Este hub entonces, nos quedamos con la idea de que sí hay que hacer un hub, pero ¿qué pasa? Nosotros en paralelo, a través del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, ellos tienen vamos a llamarlo una unidad que es FinTech LAC, donde ellos analizan todos los desarrollos FinTech en la región de Latinoamérica y el Caribe. Y ellos vinieron a hacer un estudio de nuestro ecosistema FinTech con miras a justificar si se necesitaba algún cambio de regulación, qué teníamos que hacer, etcétera, etcétera. Entonces ya establecimos esa relación con ellos y cuando le hablamos, ellos nos invitaron a ser miembros de FinTech LAC y de hecho somos miembros de FinTech LAC, el país. Cuando le hablamos de lo del hub, nos dicen, pero si nosotros precisamente estamos fomentando el desarrollo de hubs en la región. Así que, y hay un fondo para esto, así que con mucho gusto nosotros los apoyamos, pues hicimos toda la parte legal, se habló con quien había que hablar, evidentemente nuestro gobernador fue que hizo la solicitud formal y él está convencido de que la innovación es el futuro del sistema financiero y que esto es necesario. Y entonces se hizo, se empezó el proyecto. Pero ¿qué tiene de particular este hub? Este hub no es del Banco Central. Este hub es de Superintendencia de Valores, de Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Bancos y Banco Central. 5 entidades forman parte del hub. El hub es de los 5 y entre los 5 se desarrolló todo el mecanismo, toda la reglamentación, toda la página web, la parte de desarrollo tecnológico, todo esto, los procedimientos de cómo se reúnen, de cómo se recibe, de qué puede llegar al hub, qué no puede llegar, todo esto entre los 5. Es la primera vez que se hace un proyecto de 5 entidades y donde estamos en un consejo los 5 hablando permanentemente de las cosas que están llegando. ¿Y se hacen así en el resto de la región los hubs? No, o lo hacen 2 instituciones, o lo hace el Banco Central o la Superintendencia. Aunque el BID le gusta que estén participando todos, pero en nuestro país es el primero en que son 5 instituciones. Esto salió en vivo el 11 de febrero. Nuestros 5 incumbentes firmaron el convenio, porque hay un convenio firmado para la operación de esto, y al día de hoy hemos recibido más de 15 solicitudes de servicio. De esas 15, hay 5 que son elegibles, es decir, tienen vocación de poder convertirse en un proyecto real. De esas 10 elegibles, hay 4 que ya están completadas, que ya ellos saben lo que tienen que hacer o no hacer o transformar, y 6 que siguen en proceso. El 25% de todas las iniciativas recibidas son del área de pagos, hay un 20% de remesas, hay un 25% de tecnologías empresariales para instituciones financieras, porque eso también lo hacen las fintechs, hay un 5% de negociación en activo financiero, mercado de valores,
hay un 5% de educación financiera y un 5% de seguros. Entonces yo creo que es bastante buen averaje en apenas 2 meses y medio de operación. Claro. A ellos se les recibe, se conversa con ellos, se les orienta. Esto no es una ventanilla de consulta, o sea, se les acompaña en el proceso, es mucho más que esto. Se les impulsa a hacer lo que ellos tienen que hacer y a nosotros nos da información valiosa sobre qué es lo que se está moviendo en el mercado y cuáles son las innovaciones que más están surgiendo. Entonces, al final nos dice a los reguladores, mira, esto es importante, esta innovación es necesaria, puede aportar muchísimo, pero necesita un ajuste en la regulación. Entonces, ahí es donde viene la magia de que va a provocar los ajustes necesarios en la regulación para que estas cosas puedan funcionar. Y está todo el mundo sentado en la mesa, todos los reguladores. Fabiola, una pregunta. ¿El país es autosuficiente o depende de recursos y talentos externos para implementar esos sistemas? Y la segunda parte de esa pregunta es si existe una necesidad, una creciente necesidad de ese tipo de talento en el país. Mira, estas iniciativas, estas fintech pueden ser locales o pueden ser transfronterizas, ¿ok? Pueden surgir aquí y empezar a operar aquí y después expandirse, o pueden venir de fuera y querer operar acá. Todas entran a través del hub y ahí se le orienta el camino que tienen que llevar de acuerdo a las leyes de la República Dominicana. Tu pregunta de si son necesarias, sí son necesarias. Nosotros tenemos aquí un tema de inclusión financiera que estamos convencidos que se va a resolver mediante la tecnología. Entonces, todas estas iniciativas son positivas, son bienvenidas, queremos que operen, queremos que sean interoperables, porque tampoco queremos crear islas. La magia de todo esto está también en la interoperabilidad de todos los sistemas distintos. Y yo sueño con un día en que la propina de la gente, tú se la des con un tap de app a app, de código QR a código QR. Entonces, tenemos talento en el país. Bueno, yo veo que de las universidades salen muchos valores, muchos egresados con los conocimientos y la capacidad para implementar estas iniciativas. Pero muchas veces no basta con salir con la capacidad, es tener el proyecto, el hambre, el querer hacerlo. Yo creo y sueño en un mercado donde hayan empresas establecidas, pero que también estén todas estas nuevas iniciativas y que todas puedan convivir en armonía. Yo creo que hay que crear ese puente entre las fintechs de pago y el sistema financiero formal a través de las APIs, eso hay que hacerlo. Ellos ya están en conversaciones para poder interoperar, que no haya que hacer screen scrapping, por ejemplo, para esos temas de obtener información. Entonces, el talento local hay, pero también acogemos talento de la diáspora que quiera venir a hacer estas cosas acá, porque esa visión de la diáspora es muy importante. Acuérdense que al ser isla, nosotros tenemos una idiosincrasia muy particular, que no la tienen quienes viven en continentes. Entonces, esa visión continental complementa muchísimo cualquier iniciativa que se haga en República Dominicana, que sea local. Yo pienso que hay que integrarse y que hay que trabajar one-on-one y que hay que trabajar en equipo y que hay que mantener canales de comunicación abiertos todo el tiempo para poder echar esto para adelante entre todos. O sea que sí, muy buenas tus preguntas y la respuesta es un poco de cada cosa. Buenísimo. Fabiola, ya estamos llegando, yo creo que casi a la hora de la entrevista. O sea que queremos darle cierre a esta parte, agradecer. La verdad que esto ha sido casi una clase. Wow. O sea que se te dio ser maestra al final del día. Yo daba clase cuando el tránsito lo permitía llegar a una universidad a tiempo. Sí. Bueno, antes de dar un cierre, tenemos un segmento que le llamamos el Rapid Fire. Q Dion. Rapid Fire.
en donde te vamos a hacer una serie de preguntas, Fabiola, y literalmente tú tienes que responder lo primero que te viene a la mente. O sea que vamos por ahí. Primera pregunta, como vanileja. ¿Cuál es tu tipo de mango favorito? Mango de rosa. Yo no he probado eso. Yo tampoco. Digo, no Es el sabes. mejor. Ese es el mejor, el mango Bueno, de rosa. qué bueno que estamos en época de mango para que tú me mandes Búsquelo. búsquelo. cómpralo. Guíate, mándalo. Un libro que tú recomiendas. ¿Tú quieres novelas o tú quieres un libro de Un libro que tú recomiendas. ¿Que te gusta? El primero que te vino a la mente, cualquiera de los dos. este que tengo aquí? El futuro del dinero. Ok. Mándanos. De Eswar Prasad. Eswar Prasad, el futuro del dinero es la Biblia de lo que va a pasar en los sistemas financieros a futuro. Ahora, hablando de novelas, en mi grupo de literatura estamos leyendo los ingleses, los victorianos, y de todos los ingleses, la novela que más de las que hemos visto es Historia de dos ciudades, de Charles Dickens. Ah, Búsquenla. sí, bella. Es un clásico. A Tale of Two Es Cities. fácil, yo estoy ya comprando el futuro del dinero. Busca el futuro del dinero. Bájalo en Kindle. Eso está Jonathan Material, sí. Una solución de pago del extranjero, para no meterte en un chisme aquí local, el cual tú recomiendas o que tú admiras. PayPal. PayPal, Venmo, PayPal, Ok. Name It. O sea, todo lo que está operando y funcionando bajo las leyes son soluciones buenas. Yo me quedé. Pero cripto no. Cripto no. Ay, ¿cuál? Cripto, Bitcoin. No, yo estoy hablando de soluciones de pago. No te metas ahí, tío, no te metas ahí. Pero yo relajo mucho que como tu correo electrónico, tú sabes cuántos años tiene una persona por su correo electrónico. Normalmente, ahí va, yo iba a decirlo, mi mamá tiene Yahoo. Yo tengo Hotmail, que Michelle me relaja muchísimo por eso. Y después nació la camada de Gmail y ya. Entonces, lo mismo me pasa con PayPal. Cada vez que estoy haciendo algo con un amigo en el extranjero, me dice, ¿te puedo pagar por Venmo? Y yo no, yo me quedé en PayPal. Sí. No, yo los uso los dos y son buenos. Y también hay una solución de un dominicano, que ojalá, de unos dominicanos en Estados Unidos, para préstamo. No sé si ustedes la conocen. ¿Cuál? La de Juan Tavares. Ah, claro, sí, Lending Point. Lending Point, que eso debería estar aquí. Sí. Yo se lo digo. Cada vez que lo veo se lo digo. Yo traigo esa solución para acá. Vamos a hablar con... Eso es una fintech que hace mucha falta. Lo tenemos en el programa para entrevistar a alguien de Lending Point. Última pregunta. El consejo que tú más recuerdas. Uy. A mí me han dado muchos consejos, pero uno que a mí me dieron y que es mi motivación para seguir y lo vivo todos los días, me lo dio el que fue mi mentor aquí en Banco Central, que ya está pensionado, Andrés Julio Espinal, y es en japonés, dice, Deru Kuji Ha Utareru. Eso quiere decir, el clavo que saca la cabeza es el que le dan los martillazos. Muchas gracias. Eso está muy diferente a ponte donde te vea. Bueno, Fabiola. Y si queremos, la innovación es dolorosa y es así, solamente se logra así. Ya uno pierde la vergüenza y le da para adelante y lucha contra todos los obstáculos. La innovación siempre encuentra resistencia. Excelente. La última cosa, antes de despedirnos, Fabiola, siempre le damos la oportunidad a la persona entrevistada, que ya tú nos has compartido muchísima sabiduría, pero quisiéramos que tú puedas despedir a las escuchas con algún mensaje motivacional alrededor de más dominicanos en el sector de tecnología, para que cuando te entrevistemos de nuevo dentro de 25 años, la historia haya cambiado y que tengamos mayor representación. Tú vas a ir por la autopista Duarte, por allá donde se llama Puerta del Cielo, a buscarme, ¿verdad? Ay, Dios. O sea que por favor, Fabiola, despide la escucha con algún mensaje. Yo quiero decirles, primero, gracias por esta oportunidad de tener el contacto con estos escuchas, que tal vez es una generación con la que no tengo mucha relación, pero yo soy millennial senior, para los que no lo saben. Y el consejo y lo que quiero decirles es, nunca dejen de aprender, nunca pierdan
la ilusión de aprender cosas nuevas. A lo largo de mi vida me he lanzado a proyectos de los cuales yo no sabía nada. El último fue ciberseguridad, que de ese no tuvimos la oportunidad de hablar, pero también estoy en ciberseguridad. Y no tenerle miedo a la tecnología. La tecnología es el futuro. No hay otra forma de sobrevivir en lo adelante sin la tecnología. Y los que van a tener el poder y los que van a tener la sartén por el mango son los que tienen el conocimiento. Entonces, estudiemos, vayámonos por las tecnologías, sobre todo las mujeres, no tengamos miedo, se puede. Yo lo he logrado, cuesta, como todo en la vida cuesta, pero tiene muchísimas recompensas. Además, estamos en el centro de la tormenta. Qué bueno, qué buen mensaje. Y para nosotros de verdad ha sido un privilegio tenerte, Fabiola, en el programa. Yo sé que a veces en tu posición de regulador, quizá los que están al lado fuera no han tenido el placer de conocerte, y qué bueno que lo pudimos hacer aquí a través de Dominicans in Tech. O sea que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A su orden cuando quieran oír hablar de la historia y del futuro de la tecnología. Así lo vamos a contar. Señor, y con eso, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Dominicans in Tech, que les recuerdo que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES para contar las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en el sector de tecnología alrededor del mundo. Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Este es el momento en que Dion dice, recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales de Dominicans in Tech. Hasta el próximo episodio, señores. Gracias.